Bien, ya estamos aquí de regreso con una mesa de análisis y de debate para abordar un tema tan difícil, tan complicado, tan doloroso como es el de las diarias agresiones contra las mujeres en nuestro país, un país donde cotidianamente vemos en las cuentas de internet los reportes de desapariciones de mujeres sin explicación mayor, las agresiones constantes, la violencia, los secuestros. Tuvimos el viernes pasado reportes y entrevistas aquí respecto a mujeres que sufrieron esa especie de cacería de grupos delictivos que a la salida de estaciones del metro en la Ciudad de México se acercan y les hacen bolita, como nos dijo una de ellas, para tratar de subirlas por la fuerza a vehículos, hablando incluso de que por esta mujer sí nos van a dar un 20 o esta sí es la que queremos o alguna cosa por el estilo. Es una situación que sabemos y conocemos, dolorosa, permanente, y lo que nos preguntamos es ¿qué hay en todo este entorno? ¿Qué es lo que realmente se hace? Tengo el placer de que estén con nosotros Marcela Gómez Alce, columnista de Milenio. Marcela, bienvenida. Hola, Julio, ¿cómo estás? Gusto Bien. de volver aquí contigo. Igual, gracias. Frida Guerrera, periodista, activista, seguidora con una gran pasión de asuntos relacionados con esta violencia y desapariciones contra mujeres, contra niñas. Gracias, Frida, por estar aquí. Al contrario, Julio, gracias a ustedes. Bien, Mariana Berlanga, profesora, investigadora universitaria, autora de libros, uno de ellos, Una mirada al feminicidio. Mariana, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Julio. Pues, Marcela, ¿cómo ves? ¿Qué es lo que sucede con todo este contexto de la constante agresión contra mujeres y mucho discurso, mucho bla, 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 mucha solidaridad de varones, de políticos, de todo, pero finalmente las cosas siguen igual? ¿Qué nos pasa en México? ¿Qué sucede, Marcela? Bueno, mira, yo primero pues habría que definir de por qué el tema del maltrato y del asesinato a las mujeres, yo creo que define mucho lo que es un país, cómo trata a sus mujeres. Creo que también tiene que ver con un tema educativo, un tema en donde la mujer es permanentemente vista como un objeto. Habría que ver también en ciertas comunidades usos y costumbres de cómo la mujer es utilizada, no respetada, y si tú en tu casa estás viendo que tu hijo, que tu padre maltrata a tu madre, pues se convierte en un patrón, ¿no? Un patrón que se convierte sistémico, un patrón que a lo mejor repites, y en una sociedad como la mexicana, que es una sociedad machista, es una sociedad en donde, bueno, el feminicidio es feminicidio porque te matan por ser mujer, no, independientemente de que haya homicidios de mujeres, no es lo mismo el homicidio de una mujer que el feminicidio. El feminicidio es por el hecho nada más de ser mujer, te matan. Entonces, si México no avanza, si un aparato de justicia no avanza, es muy complicado que esto pueda tener o que podamos ver la luz al final del túnel, Julio. Yo creo que es un problema que debe de abordarse a nivel integral, con políticas integrales. No es nada más el tema educativo, sino tiene mucho que ver y debe de ser multinivel, y yo percibo pues que los gobiernos, PRI, PAN, PRD, Morena, pues a lo mejor no le han puesto la importancia que debe tener un tema, porque pues el que tú no respetes a una mujer, bueno, pues te define, ¿no? Claro. Lo que yo podría. Gracias, Marcela. decir. Frida, ¿en qué situación estamos? En una situación altamente crítica. Sí, Julio, llevamos ya bastantes años y otras voces que ya llevan más de 10 años haciendo este grito, esta petición de esa emergencia nacional. Es un tema que se tiene que tratar de verdad con seriedad y bueno, del 2016 que puntualmente llevamos esta documentación que y seguimos redactando historias cada semana de mujeres y niñas, ahora de niños que son asesinados en este país, no vemos respuesta, no hay el más mínimo interés por parte de nadie de tomar el tema del feminicidio, de la prevención, por todo esto que decía Marcela, o sea, el tema estructural, la educación, el caldo de cultivo que se fue formando durante todos estos años con sociedades que no tienen consecuencias, con sociedades solas,
jóvenes que no tienen límites, que responden a lo inmediato, que no hay un control de impulsos, baja tolerancia a la frustración. Yo creo que lo que estamos viendo como sociedad, tan solo con lo que pasó el viernes, con lo que pasó en esa misma semana con las vacas en Veracruz, muestra lo que somos como sociedad. Precisamente por eso nos siguen asesinando y todos los días son ya más de 9 mujeres las que asesinan. ¿Más de 9 mujeres? Más de 9 diarias. Diarias. Nosotros hemos llegado a documentar 15 feminicidios. Feminicidios porque tenemos esta... Sí, el homicidio de mujeres. Exacto, separar homicidios y feminicidios, y en un solo día hemos tenido 15 feminicidios. Mariana Berlanga, investigadora y profesora, ¿esto es un asunto estructural? ¿Es un asunto de que así es México en general o se ha agudizado en el tema específico de las mujeres? Yo personalmente creo que estamos hablando de un problema muy complejo, ¿no? Y que hemos visto crecer en los últimos años. Yo hace 16 años que comencé a estudiar el tema, nunca me imaginé a qué grado se iba a agudizar, ¿no? O sea, es decir, yo estaba investigando los asesinatos de la frontera norte, que ya nos parecían totalmente escalofriantes, ¿no? Donde había un montón de preguntas, no podíamos comprender qué pasaba, y en lugar de resolverse, lo que ha ido sucediendo es que México se ha juarizado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo creo que las muertes yo creo que sí hay una cuestión cultural, ¿no? Como bien ya lo dijo Marcela, Frida, y que sin embargo también hay una cuestión de contexto. Yo sí creo que estos asesinatos, entre que más se descompone, y además yo creo que sí tienen una utilidad, ¿no? O sea, es decir, en la manera en cómo se comportan estas mafias, ¿no? Que utilizan a las mujeres, o sea, totalmente las mujeres son cuerpos utilizables, desechables, las chavitas que ponen a vender droga, ¿no? O sea, todo lo que cuenta la periodista Lidia Carrión en su libro, ¿no? Que ella estudia específicamente el Estado de México, pero bueno, ahí vemos cómo hay mafias concretas operando, y que bueno, y claro, el mensaje que se le manda a la sociedad es, se puede. Entonces cualquier hijo de vecino lo hace también, ¿no? O sea, es decir, una violencia alimenta a la otra, ¿no? Y además en un contexto cultural en donde está sentada la idea de que si a una mujer le pasa algo, si desaparece, o si es asesinada, pues seguramente se lo merecía. Ella, ¿no? Se lo buscó, claro, algo habría hecho, ¿no? Entonces, en estos 25 años, porque llevamos 25 años denunciando el feminicidio, lo que ha ido sucediendo es que, bueno, en esa inercia de que seguramente ellas hicieron algo, de que seguramente se lo merecen por algo, aparecen asesinadas, pues hemos venido viendo cómo se ha agudizado el problema, y ya estamos en unas dimensiones que yo pienso, sí, bueno, en nuestra universidad ahora acabamos de tener un caso de feminicidio, es que las chicas ya no pueden salir ni a la tienda. Bueno, ¿no estás viendo lo que acaba de pasar en Veracruz, que acaba de decir la diputada? Sí. Que vamos a poner un toque de queda y que las mujeres no salgan, porque si sales, pues te va a pasar algo. Es decir, el Estado incapaz de la protección a la mujer, y entonces lo que tienes que hacer es no salir, y pues si vas a salir, debes salir que como con totalmente tapado. Que es lo mismo que decía el gobernador falta, de Chihuahua hace 20 años. Entonces, como no, si bueno. no hubiéramos pensado ya el tema, ¿no? Como si no se hubieran propuesto estrategias, como si no hubiera quedado claro lo que es el feminicidio. Entonces, siempre estamos en esa... Y lo grave de todo esto es que, no salen las niñas, las mujeres, las jovencitas. ¿Pero qué pasa en casa? Pero ¿qué pasa en casa? Claro, o sea, claro. Las están asesinando cuando salen a la tienda, cuando van a la escuela, cuando están durmiendo, cuando el marido se enoja, cuando el exnovio la busca y la acosa hasta que la asesina. O sea, es que esto es en todos lados, no puede ser un toque de queda en donde, o sea, no me vea nadie, ningún hombre se acerque a mí. Pero además entiendo, digo, ustedes son las que saben más del tema, entiendo que el feminicidio sucede cuando hay una relación. Es decir, que tú tengas una relación quizá emocional, es decir, en tu casa, violencia intrafamiliar, tú ves que pues la mujer es utilizada, maltratada, que además la violencia no es nada más física. Yeah. Entiendo que hay un violentómetro en donde te van pues mostrando ahí cómo poco a poco puede irse incrementando el nivel de violencia, que no puede ser verbal, puede ser emocional, puede ser de muchas maneras antes de llegar a la violencia física y a la muerte. Y leo, entre otras cosas, lo que ya comentamos aquí, que una diputada de Morena
en el Congreso de Veracruz, Ana Miriam Ferráez, propuso como medida para combatir los feminicidios en la entidad que se prohíba la libre circulación de las mujeres después de las 10 de la noche. En una entrevista con un medio veracruzano especializado en temas de género que se llama Testigo Púrpura, Ferráez declaró durante un evento público que el toque de queda sería la medida más eficaz para evitar las agresiones hacia las mujeres. Dijo, abro comillas, para evitar más violencia y cuidar a las mujeres, porque he exhortado que tenemos que las mujeres cuidarnos, estar protegidas, porque tenemos que estar conscientes de que estamos en riesgo. Eso lo dice Ana Miriam Ferráez, quien funge como secretaria de la Comisión para la Igualdad de Género en el Congreso de Veracruz. ¿Qué opinan? Bueno, no, pues imagínate nada más. Y opino que la diputada, pues, no tiene ni la más mínima idea de lo que está diciendo. Y dos, me parece gravísimo que diga que no puede salir a la calle cuando no sabemos si la violencia viene dentro de tu casa. Es decir, dentro de tu casa no importa, fuera de tu casa sal después de las 10 de la noche. Pues, o como si nada más tuvieran horarios para asesinar mujeres. Correcto. O sea, y Veracruz, ¿no? Veracruz. No, digo Veracruz, que es verdaderamente una de las botón. definiciones primeras de feminicidio está que el feminicidio es una forma de control contra las mujeres, ¿no? Porque además está enviando un mensaje de que a cualquiera le puede pasar, ¿no? Creo que este tipo de declaraciones abonan perfectamente, ¿no? A ese tipo de eso, ¿no? a ese tipo de control, porque entonces el problema son las mujeres, ¿no? O sea, el problema es que las mujeres existan, respiren, salgan, coman, hablen con gente, lo que sea, ¿no? Entonces creo que de alguna manera eso está alimentando el feminicidio, porque sí es cierto que el feminicidio es una forma de control. Bueno, ahí lo que están, o sea, ahí están cristalizando ese control, ¿no? Y avalada totalmente por las autoridades, porque entonces efectivamente, o sea, es nuestra culpa, es nuestro problema, tenemos que, ¿no? Tenemos que coartar nuestra libertad. No, y ¿no? El tema yo creo que es muy grave. Ahorita justo leía yo un comentario también ahí en las redes de que el Instituto de las Mujeres de Jalisco desaparece. Entonces, dices, no... O sea, para que desaparezca el problema. ¿Para que desaparezca qué? O sea, el mensaje está bien claro, o sea, no nos está importando. Con este tipo de declaraciones, de una mujer, o sea, además de todo, de una mujer, y de repente volteas y empiezan a desaparecer comunidades para atención a mujeres. ¿Cuál es el estado que menos feminicidios tienes? O sea, digamos, ¿cuál es el estado más seguro para las mujeres? Los tengo documentados. El que menos feminicidios ha tenido es Campeche. Campeche, Aguascalientes también es uno de los que menos, pero sí subió el año pasado. Sin embargo, este año ya tiene 2, ¿no? Entonces, lo que decía Mariana ahorita claramente, o sea, en lugar de que esto vayamos diciendo, ya son menos cada vez más, ya son menos cada vez, o sea, no es competencia de Estado saber quién gana. Sí, correcto. Ahorita la Ciudad de México está en tercer lugar en el 2019. Exactamente. Y eso es muy grave, o sea, mujeres que encuentran descuartizadas, que encuentran en canales y que desgraciadamente son las que podemos documentar, porque todo lo que no conocemos, todo lo que se oculta a la prensa y que nosotros tampoco podemos decir, sí, ahora, son 70. ¿No tendrá también mucho que ver el tema de que la gente tenga la confianza de denunciar? Es decir, si yo no tengo la confianza como mujer de llegar a un ministerio público y denunciar que yo tengo algún tipo de acoso, de violencia, porque en el instante en que yo llegue, pues esperas que la autoridad tome cartas en el asunto. Pero si tú llegas y resulta que la autoridad no te está acompañando, no te está llevando, pues evidentemente asumo que debe de haber una serie de focos rojos y una serie de banderitas que se van encendiendo como para decir hasta qué grado corre peligro la vida de una mujer. De hecho hay una situación que es como una propuesta que me dijeron, es que Frida, eso ya existe. Tú sacas a una mujer primero, para que lleguen a denunciar, bueno, cuesta muchísimo. Ya cuando una mujer de plano y llegó... Más si es de casa, ¿no? Sí, más si es una gente conocida. Exactamente. Porque tú, si no te arropa la autoridad, vas a regresar, la persona va a saber que tú ya fuiste a denunciar y a lo mejor eso lo que hace es detona o acelera que te pudiera pasar algo. Cuando una mujer ya llegó a pedir auxilio es porque ya no puede más. Claro. Entonces, regularmente lo que hacen es, regrese esa señora a arreglar las cosas con su marido, mire, esas son cosas de pareja, se las han dicho así.
En otras ocasiones donde ya les toman la denuncia, sacan a la mujer del contexto, que es la llevar al albergue 3 meses o 6 meses, pero a él no le hacen nada, o sea, él ni lo detienen, Así porque es. además de todo les levantan las denuncias por lesiones, no por violencia intrafamiliar. Él no tiene un seguimiento de rehabilitación, si está yendo al psicólogo, o sea, a la que sacamos Es que el es a la problema mujer. siguen siendo ellas. Y sigue siendo Es que lo ella. El problema siguen siendo Siguen ellas, ¿no? siendo Yo creo que no ellas. existen condiciones ni institucionales, ni sociales, ni familiares para denunciar la violencia, ¿no? Exacto. Porque una mujer que denuncia la violencia, primero que nada va a tener la mirada puesta sobre ella, Sí. ¿no? O sea, con toda una serie de estigmas. Y con luego, una claro, serie- llegas lo a la cena a lo que le familiar y llaman todo el la mundo, ¿no? revictimización. Digo, Sí, nosotros lo vivimos mucho en la universidad, ¿no? Donde El, se supone que vivimos en contextos, que los contextos universitarios Son los más abiertos, plurales. son aparentemente donde, Sí. bueno, ya tuvimos una reflexión, ¿no? Bueno, yo no, hasta la fecha no conozco una universidad, ¿no? O sea, donde realmente tengan una instancia que le dé seguimiento, que le dé credibilidad a las mujeres, que le den cierta seguridad a las mujeres que se atreven a denunciar, porque sí las hay. Es todo lo contrario, ¿no? Es inmediatamente hablar del caso, es exponerlas a ellas. Entonces, yo conozco a varias mujeres que se han arrepentido. O además el censurar, Arrepentido. o a la de haber autocensura denunciado. misma de la Autocensura, universidad, de decir, bueno, exactamente. nosotros tenemos una credibilidad como universidad, ¿no? Porque Como además, centro además todo el académico. mundo dice hay que denunciar la violencia mientras no se trate de una persona conocida, mientras esa persona no sea el profesor, el director, Figuras el de trabajador, autoridad. por sobre todo figuras de autoridad, ¿no? Pero sobre todo conocido, lo mismo en la familia. Ah, el padre. Entonces, El tú le abuelo, sacrosanto, sí, oye, el buen denuncia si te abuelo, el hacen viejito. algo, ¿o no? O sea, ahí las mandan a la fiesta diciendo, bueno, pues ten cuidado todo el mundo, sí, pero ¿qué pasa al interior de la casa? ¿No? ¿Qué pasa con el tío, con el abuelo, con el sacerdote, con el... Entonces, yo Pues creo sin duda que es un tema de eso también educación. es ahí donde Claro, tendríamos eso que está muy trabajar, ¿no? totalmente. Porque pareciera que el problema seguimos siendo las mujeres, ¿no? Frida, ¿tú has visto casos verdaderamente desgarradores de los cuales ha habido testimonio público? Cada vez son más salvajes, más desalmados los actos de violencia contra las mujeres. Absolutamente, Julio. No terminas una cosa. El mensaje del 1 de enero del 2019 fue alarmante para todos. De la niña. Camila, 9 años, desaparece Sí. cuando está prendiendo cohetes como todas lo hicimos, porque todos lo hicimos, Ujú. y finalmente termina violada y asesinada horriblemente. Afortunadamente, Y pues, todo lo que desencadenó. Exactamente. todo lo que desencadenó. Por el conserje. Claro, pero todo lo que desencadena y además el tema de la frustración que O el hablabas tú. vigilante. Sí, ¿Será por eso también que se vuelve un poco más violento la frustración, que es un contexto también de violencia? También yo creo que el tema del poder, o sea, hemos visto imágenes de hombres, de feminicidas, que los encuentran medio desnudos, llenos de sangre, y es un... Empoderamiento. Sí, es la fuerza, es yo El pude y la macho. deshice y la apuñalé más de 100 veces. Justo ayer hablaba yo con un papá de una chica asesinada en Reynosa el 20 de diciembre del año pasado, y que me decía, Frida, hasta el momento no me han dicho nada, no sé nada, mi hija tiene todas las huellas, tiene ADN de no sé cuántos tipos de personas, le dieron más de 100 puñaladas, y la autoridad de Reynosa me dice que no diga nada. Entonces, esa es una cosa, la autocensura a las familias cuando ya les asesinaron a sus hijas, también es un tema de la sociedad. Nosotros participamos activamente, sí, con el tema de Camila, porque en el momento que yo veo eso dije, no es cierto, esto no es cierto, esto es muy grave. Ya estaba el nombre mezclado en las redes, le pido a uno de los colaboradores que está conmigo, que es el que investiga todo esto, que empezara a moverse, a ubicarse quién era este sujeto. Afortunadamente él comete un error, hace una llamada, lo detectamos, inmediatamente se mueve esta persona que trabaja conmigo con el comandante del director de investigaciones del Estado de México, y se logra la detención. Pero yo le decía... ¿Pero estás de acuerdo que la autoridad se logra la detención puede gracias hacer- a A la... la activismo y a la participación es decir, social? uno esperaría que la autoridad sea la encargada de llevar una investigación, resolver una investigación y detener al presunto. o a Si los no fuera presuntos México, responsables. eso sería fabuloso, eso pasaría. Pero no, y yo creo que ahí es donde viene la corresponsabilidad de nosotros como sociedad. O sea, no creemos en las instituciones, sí, no creemos. Tenemos que empujarlos para que hagan su trabajo, hagámoslo.
y hagámoslo todos. Mariana Berlanga, tú que eres investigadora y profesora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, me llama la atención que diariamente vemos casos que nos resultan desgarradores, terribles, espeluznantes. Parece que va a arder la sociedad entera ante el enojo de lo que sucede y pasan las cosas una tras otra. Hace algunos pocos meses estábamos horrorizados por los feminicidas de Ecatepec. Hombre que es además todo un tema mediático. Todo lo que relataron, canibalismo, todo esto. ¿Por qué se nos erosiona o se nos desmorona la atención respecto a estos casos que en otras sociedades sanas, me atrevo a decir, pues no serían escándalo nacional? ¿Acostumbrados a la violencia? ¿No es un tema también de que estás acostumbrado? Lo que pasa es que yo creo que también en la medida en que esta impunidad se ha ido perpetuando, ¿no? Y bueno, con este mensaje de se puede violar, se pueden matar mujeres, lo que va sucediendo es perdemos esa capacidad de asombro. Esto se va convirtiendo en una cuestión normal, natural, que sucede todos los días, que ya nos preguntamos cuántas fueron, si son 7, si son 9 todos los días. Y yo creo que la violencia se ha ido instaurando en México, me atrevería a decirlo así, como un código. O sea, cómo es como la sociedad dirime sus problemas. A través de la violencia, ¿no? Y con esta descomposición en todos los niveles, o sea, no solamente institucional, sino bueno, pues crimen organizado que ya está totalmente infiltrado y que las autoridades los protegen y entonces, o sea, ya está al grado de, ¿cómo se dice?, de descomposición, o sea, incluyendo a la sociedad, porque ¿qué pasa con estos chavitos de 17 años, ¿no? Que estando en la preparatoria ya violaron y ya mataron, ¿no? O sea, a una juventud que no tiene ningún futuro, que no tiene ninguna perspectiva. Entonces, ahí hay un problema tremendo, y ahí hay un aprendizaje, ¿no? O sea, hasta los mismos medios te dicen casi cómo hacerle para secuestrar, violar, matar a una mujer, y bueno, y esto en realidad yo creo que se ha convertido en el código de la sociedad, ¿no? ¿Y qué pasa? Que ya no tenemos capacidad de reacción, ¿no? Bueno, yo lo que creo en el caso específico de las mujeres es que, o sea, está claro que la vida de las mujeres no vale, ¿no? Yo pensaba mucho, por ejemplo, cuando la desaparición de los 43 chicos de Ayotzinapa, que me pareció excelente que la sociedad mexicana reaccionara, pero yo decía, bueno, ¿por qué cuando comenzamos a denunciar todos los feminicidios de Juárez, donde también aparecían en serie, ¿no? O sea, siempre esa reacción de que, ay, no, pues seguramente eran prostitutas, seguramente ellas andaban en líos, o sea, y pareciera que se ha venido asentando esta idea de que la vida de las mujeres no vale. Bueno, y luego sustentado. Y bueno, la vida no vale. En este país la vida no vale en general, ¿no? Y luego sustentado por una diputada. Sí. Entonces, lo único que hace la diputada es justificar que la vida de las mujeres no vale. Exactamente. Y no vale si sales después de las 10 de la noche de tu casa porque no puedes salir, porque la autoridad es incapaz de... Ya no digas de cuidar a la ciudadanía, estamos viendo los índices de violencia, estamos viendo el drama que está sucediendo y que acaba de suceder en Puebla. Es decir, hay un contexto de violencia que México está transitando por un filo muy delicado. Y además, en esta violencia que se da, evidentemente tienes un tema de frustración, no hay empleo. Estás frustrado porque no tienes suficiente dinero para llevar de comer a tu familia, estás frustrado por la movilidad, por muchas causas. Y entonces tú lo que tienes, el disparador de eso, es golpear, maltratar a una mujer de tu casa. Por supuesto, lo puedes hacer con tu hija, lo puedes hacer con tu madre, lo puedes hacer con tu hijo. Y es decir, pues tienes una sociedad que es un patriarcado, ¿no? Y más si sabes que eso no va a tener ninguna consecuencia. Exactamente. Frida, se ha subido vertiginosamente el riesgo para niños y niñas en cuanto a agresiones sexuales y riesgo de violencia extrema en México. De hecho, sí, Julio. Justamente en algún momento la idea es dejar de documentar todo lo que se documenta todos los días, que es mujeres, niñas, era lo que yo me dedicaba 100%. Desapariciones de mujeres y niñas, no podría con todas. Y justo este año empecé a documentar niños. Hoy estaba documentando el 6º niño del año en Veracruz, un chiquito de 3 años. En Veracruz, un chiquito de 3 años que fue encontrado ensabanado, asesinado a golpes. Y que creo que de verdad el que no se esté volteando primero a ver el cómo se está tratando a las mujeres en México. Así es.
el que nos están asesinando a diario, el que el mensaje es tú puedes asesinar, violar, destazar, dejar a una niña con las piernas abiertas, asesinada y violada, y nadie va a decir nada, además de esto, y nadie va a investigar nada, y que además de todo ahora los niños chiquitos estén saliendo a comprar un dulce y los encuentren violados y asesinados. O sea... No, pues es una descomposición social ¿En qué bárbara. estamos? Estamos ya completamente descompuestos y de verdad yo lo hacía ahorita el comparativo de lo que pasó el viernes, porque es esa sociedad que ya no piensa, ya no actúa por impulso, actúa sin medir las consecuencias, cuando nosotros algo que teníamos mucho, y yo digo nosotros porque yo ya soy de los 48 y para arriba, teníamos la capacidad de análisis, Julio. Nos deteníamos a pensar qué podía pasar si esto, si aquello, y ahora las masas actúan así, en masa, colectiva, sin responder. Mariana, ¿es el sistema? Es, a fin de cuentas, la tecnología tiene mucho que ver. Ese enojo y ese hartazgo y esa desesperación y esa frustración galopante de mexicanos que viven también sometidos por la violencia sistémica. Yo lo que sí creo, bueno, sostengo mi tesis de un inicio, ¿no? De que todas estas muertes a alguien le reditúan. O sea, hay poderes, hoy en día los poderes más importantes son los negocios ilegales, no nos olvidemos de ese dato, ¿no? La trata, la bueno, las drogas. Y bueno, y yo creo que yo siempre que hablo de feminicidio, yo digo, es que no es un problema de las mujeres, ¿no? O sea, no solamente porque nosotras no tenemos la culpa, sino porque además esto no se queda en las mujeres. O sea, por ahí empieza, y por ahí empezó en los años 90, ¿no? Lo que tenemos ya en el 2007, bueno, con toda esta declaración de la guerra al narcotráfico que hizo Calderón, que fue cuando la violencia, digamos, que el horror se normalizó, bueno, entonces ahí también ya los jóvenes, ¿no? O sea, estas ejecuciones, sí, estos encajuelados, estos... ¿no? Bueno, es el espectáculo de la violencia, ya, ¿no? Donde además se nos está mandando un mensaje a la población, porque además así es más difícil que una sociedad se organice, ¿no? Yo siempre digo, bueno, ahí donde hay un feminicidio, para empezar hay una familia rota, es el inicio de la guerra, ¿no? Porque además el feminicida pudo haber sido el narco, pero pudo haber sido tu vecino, ¿no? O sea, pudo haber sido el señor de la tienda de enfrente. Entonces, bueno, hay una desconfianza. Y hay miedo. Hay un miedo, hay una parálisis, ¿no? Que yo creo que también toda esta, digamos, esta pedagogía de la violencia, ¿no? Como la llaman algunas académicas, sirve para eso, para tener a una sociedad paralizada, ¿no? Controlada. Controlada, exactamente. Rota y bueno, cuyos códigos ya, y bueno, y una ciudad que ya se comienza a matar entre sí, ¿no? O sea, ya no necesitas al ejército, ¿no? Como en las dictaduras de los 70, 80, ¿no? Que eran los que desaparecían gente, ¿no? Sino que ya tienes a la propia sociedad, o sea, esa propia máquina, ¿no? Que va de alguna manera, pues, digamos, deshaciéndose de ese excedente de población, que además es población pobre, ¿no? O sea, porque además, digamos que la pobreza ahí es un gran elemento, ¿no? O sea, no todo el mundo tiene las mismas posibilidades de desaparecer o de ser asesinada, ¿no? O sea, ahí hay un elemento. Pero sí también, yo también creo que la violencia se da hasta en las mejores familias. Sí, se da hasta en las mejores familias, pero si tú haces un contexto a nivel escala, proporcional, y de toda esta población que se ha venido asesinando así en esta magnitud, y el código cultural está ahí, o sea, yo no lo niego, entonces evidentemente también una mujer rica tiene posibilidades de ser asesinada, ¿no? Y bueno, ya se ha pasado. Pero, es decir, lo que estamos viendo ya es una masacre, ¿no? O sea, aquí la duda sería si una mujer rica es asesinada a contra de una mujer en pobreza, una indígena, es asesinada. También el papel de los medios, con todo respeto, nos corresponde también a nosotros como periodistas, el papel de los medios, el rol de los medios, es decir, bueno, tienen que tener, independientemente de que hay un tema de justicia, de autoridad, de educación, de un rol que tiene que tener el gobierno, sin duda, también un rol de responsabilidad de los medios de comunicación, así es. Porque si tú tienes lo que acabas de decir, hoy por hoy, hables el portal o lo que sea y la nota es esta, y a los 5 minutos la nota de violencia o de cualquier otra cosa es otra, y nos quedamos olvidados de lo que tú decías hace rato, los feminicidas de Catepec. Así yo creo que hay que hacer ahí una
seria reflexión acerca del rol de los medios de Yo creo que comunicación. el tema de los medios, en algún momento cuando se da esto de Ecatepec, por la cercanía que tengo ya ahora con algunas personas que trabajan en campo, comandantes y esto, nos enteramos desde el primer momento y de verdad yo le comentaba al comandante, ojalá de verdad no se entere nadie de esto. Porque bueno, se ve que te hizo ningún caso. medio se va a poner a pensar en las familias, ninguno. Claro. No, es la nota. Es la nota, se convirtieron en el momento en que se filtra ese video. Sí, claro. Desde además que le ponen el mote, en el Ministerio Público, sí, ¿no? sí, o sea, hubo una serie de personas que no tenían que estar en una evaluación psicológica, ¿ok? O sea, todo se violó ahí. Cuando sale ese primer video, también en lugar de detenerlo, fue así, Sí, y claro, entonces fue todo lo escalando. que decía, lo sacaba todos los medios. Sí, se hizo No un hubo show excepción, alrededor se hizo de un eso. show, Sí. se hicieron voceros del sujeto y yo le llamaba a Me la parece que al reflexión. rato haces una apología del delito, ¿no? Exactamente, entonces las Entonces, amenazas. por ejemplo, la nota roja ya no es tan distinta de, ¿no? No, la nota Así roja de- ya es el de señor, varias- ya es el de criminal, varios es decir, tipos de de periódicos, dónde de- viene y por qué, y el morbo de conocer la mentalidad Exacto. criminal, en lugar de ver el tema y la víctima y Exactamente. la familia. ¿Dónde Es están decir, las ese es el familias? rol de los medios de comunicación. Exactamente. Y de dignificar a la víctima también, ¿no? O sea, nadie está pensando en eso. Denme Bueno, sí, unos- yo creo que hay algunos periodistas que sí, ¿no? Pero bueno, van a contracorriente. Dicen a los que se debería controlar es a los hombres, la violencia normalizada, entre comillas, del machismo como anhelo social para demostrar hombría, debe transformarse además de castigarse. Qué bien que se visibilice lo más posible este flagelo social. El rol Y del tenemos macho. el rol del macho. Claro, el rol del del macho. hombre, ¿no? ¿Sí? Y luego comentarios que nos llegan por teléfono. Dice Arturo Hernández, quien habla de la colonia Guadalajara. No, desde Guadalajara, Jalisco. Dice, sus invitadas deberían tocar el tema de las mamás que matan o abandonan a sus hijos. Ya lo tocamos. Tan solo en la semana pasada, 4 niños fueron abandonadas por sus madres en el centro de Guadalajara. Sí, Además, pero ahí también considero... yo creo que es también otro tipo de problema social, no necesariamente pudiera ser un tema de violencia, a lo mejor La violaron. habría que Los contextos son habría que ver diferentes. cuáles son las circunstancias en cuando tú abandonas Pero sí. o a un bebé recién nacido. Además, no sé si pudiera estar eso Y tipificado. además, ¿qué pasa con los padres que abandonan a los hijos? Pero O sea, sí- en ese caso no hay ningún Pero problema. sí creo que es ¿no? un problema también que tiene que ver con esta situación de violencia generalizada y donde un bebé o un pequeñito de 1 año, como el que platicábamos ahorita, el chiquito de 3 años de Veracruz del día de hoy, en un contexto, en un círculo de confianza, en un círculo donde debe de ser protegido, amado, es lastimado, al grado tal que lo asesinan y lo tiran a la basura, ¿no? Yo sí creo que es algo que tenemos que, o sea, no es lo mismo a lo mejor que lo dejen abandonado en recién nacido, que si Claro, ya que des aviso a las cometes autoridades en violencia, una llamada anónima y lo dejé, etcétera, además como para hay- que alguien se haga cargo de él porque tú no además puedes está por ahí alguna toda situación. la carga social de que tú como mujer te tienes que hacer cargo de los hijos y tienes Y que los tener a papás, los hijos como porque dice- además como dice en la Mariana mayoría de bien. los estados no está legalizado el aborto. Bueno, hay también que habría que hacer todo un replanteamiento, ¿no? Y de cómo las mujeres son criminalizadas porque no son buenas madres, ¿no? Belén Gusal nos Es dice... parte del problema. Nos dice, primera vez que escucho a Julio Astillero en Radio Centro 977 y me encuentro con un gran análisis del tema de los feminicidios. Así es que es una felicitación a ustedes. Pero hay un comentario que aquí nos envía Carlos Martín desde Houston, Texas. Dice que es jubilado o pensionado. Dice, es ridículo usar la palabra feminicidio. Cuando se habla de un homicidio, es de un asesinato cometido por un hombre o una mujer. Es increíble que manejen el lenguaje de esta forma. Es tan ridículo como decir niñocidio. No, bueno, es que el feminicidio estamos diciendo que te matan por eso un asesinato por tu género, porque Por eres ser mujer. O sea, son, No, son independientemente, asesinatos sí. que no se explicarían Sí. si no fuera por esta desigualdad de roles, ¿no? Y de valores que hay en relación a los hombres y a las mujeres. y qué bueno que haya ese tipo de comentarios, pero son los comentarios que nunca nos faltan. Son tradicionales, Sí. ¿verdad? ¿Y por qué Y no pues, dices claro. homicidio? ¿Y por qué no cuentas también a los hombres? Entonces, los contextos son bien Yo diferentes, tengo unos ¿no? colegas de la frontera norte de México que hablan de juvenicidio, ¿no? Por ejemplo, que comenzamos a hablar de estos temas a raíz de la
llamada Guerra contra el Narcotráfico, y uno de los consensos a los que llegamos es que decíamos, a ver, la violencia es algo muy general, ¿no? Evidentemente hay muchas formas de violencia, ¿no? En este país coexisten muchísimas formas de violencia. El hecho de no diferenciar las múltiples violencias no nos ayuda a entender nada, ¿no? Todo lo contrario, porque la razón por la que matan a los periodistas en este país es porque no es la razón por la que matan a las mujeres. Y la razón por la que matan a las mujeres no es la razón por la que matan a los líderes indígenas o a los activistas de derechos humanos. Entonces, bueno, o sea, cuando estamos hablando de feminicidio, estamos hablando de esta especificidad y estamos intentando entender ese código que justamente va normalizando, va naturalizando esta violencia que por muchos años se dio por natural, ¿no? Y bueno, y no quiere decir que los asesinatos de las mujeres nos importen más que el resto de los asesinatos. No, y ahorita que hablas de derechos humanos, ¿qué pasa con derechos humanos? Exactamente. Bueno, los derechos humanos se dedican a recopilar quejas, nada más. Solamente, ¿verdad? Marcela Gómez Alce, columnista de Milenio. ¿Qué se tiene que hacer con los medios de comunicación para corregir ese tratamiento que le dan a la información de feminicidios, de agresiones a niños que suelen destrozar familias y cometer muchas pifias? Bueno, ahorita que estábamos fuera del aire, pues sí hablábamos de que debería de haber algún cursos, ¿no? Cursos de capacitación. Todos los días se aprende algo nuevo. Sin duda, el rol de los medios de comunicación es fundamental para que tú puedas entender o para que la población pueda entender lo que es y lo que sucede. Aquí la cuestión sería, ¿quién debe de encabezar esto? Es el mismo medio de comunicación, ¿con quién lo debe de hacer? Los cursos o capacitación a periodistas o a reporteros. Es decir, yo creo que sí tenemos todos que poner un granito de arena de tema de responsabilidad. Yo no sé si sería hasta autocensura, es decir, hablamos ahorita fuera del aire acerca de las imágenes, ¿no? Parece que el poner la imagen de la mujer que fue violada o cómo la dejaron, su cuerpo, etcétera, es decir, ahí también hay un tema en donde tener un código de ética. Pues, yo digo, claro. El mínimo código. Y yo creo que es una estamos pregunta ética la que habría que hacernos. Digo, yo estudié comunicación, fui periodista varios años y creo que, lo primero que nos enseñan en la carrera es, bueno, justamente es preguntarse por qué, para qué estoy comunicando esto, ¿no? Entonces, ¿a quién le sirve? A ver, ¿a quién le sirve que yo esté circulando la imagen no sé cuántas veces hasta el infinito de una mujer descuartizada, violada? O sea, realmente eso está ayudando a generar conciencia, eso está ayudando a hacer que la gente sienta en carne propia, o está ayudando a hacer de esto un espectáculo, a fomentar el morbo. ¿No te acuerdas del tema de...? Entonces, lo que hemos visto es que ese detalle de la violencia no ayuda, ¿no? O sea, por lo general, además, tal vez la primera vez que nos enfrentamos a una imagen así, sí decimos, híjole, ¿no? Ahora, a la imagen número 1000, ¿no? Sí, con esas características. Ay, no, yo no te acostumbro. No, pero como sociedad ya das por hecho de que eso te normalizas. Existe, ¿y sabes qué? Acuérdate del caso de las mujeres que fallecieron con el Ferrari. Que por lo menos la sensación es de que tú no puedes hacer nada, ¿no? Es una sensación de impotencia mínimamente, no digo que indiferencia necesariamente. Perdóname, ¿no? que me interrumpa, Mariana. Yo creo que en algún tiempo, en algún momento tomé un curso en 2007 de informar estos medios de la paz, ¿no? Y yo creo que México está en ese nivel ahorita. Tenemos que cambiar la forma de informar. O sea, ya no podemos estar informando con este nivel de violencia que se informa. Tenemos que empezar a generar paz a quien estamos informando. Pero también tiene mucho que ver el uso de la tecnología. Claro, absoluto. El uso de la tecnología entre nuestros adolescentes, entre los niños, la exposición a la pornografía, los videojuegos que son extraordinariamente violentos, y la televisión empiezan a generar en nuestros adolescentes y en nuestros hijos también una manera de normalizarte a la violencia. Totalmente. Entonces, si tú empiezas a ver la primera imagen, pues la primera imagen te puede... Es que hay una educación en la violencia, claro. De hecho, hay una educación que está entonces yo creo que efectivamente, como dijo Mariana al principio, es un problema muy complejo, pero de alguna o de otra manera se tiene que empezar a atacar y tiene que ser por distintos frentes, claro. Exactamente. Ya vamos entrando al final de esta interesante mesa de análisis y debate y vamos a tratar de ir llegando a algunas ideas o conclusiones. Frida Guerrera, activista y periodista,
Me da la impresión de que el aparato de procuración de justicia, agentes del Ministerio Público, peritos, personal forense, están casi predestinados o están predispuestos a nunca creer la versión de la mujer, a burlarse de ella, a hacer actos que la ofenden y la lastiman. Leo de mujeres a quienes les duele, que se arrepienten luego de haber iniciado un proceso de este tipo porque el daño que sufren en el camino es peor. Así es, hay tratados internacionales que ha firmado el Estado mexicano para tratar precisamente el tema de la violencia, que llevan años diciendo que ya hay un acceso a una vida libre de violencia cuando no es cierto. Creo que mientras no se respete estos tratados, mientras la sentencia Mariana Lima, que fue otorgada en marzo del 2015, donde se dice todo asesinato violento de una mujer tiene que ser investigado con perspectiva de género, mientras no haya policías, MPs, jueces capacitados para entender que el tema se debe de tratar. Aparte, hace unos días salían diciendo el 58% del territorio mexicano tiene alerta de género. A mí las alertas de género me parecen discurso, simulación, tanto de las instituciones como de algunas partes de la sociedad civil, donde hacemos como que hacemos y no hacemos nada, y mira ya 58%, así tuviéramos una alerta nacional. Si no hay esta capacitación, esta sensibilidad por parte de esta gente que atiende a las mujeres, esto no va a cambiar, esto va a seguir creciendo, y pueden tener 100% el territorio nacional con alerta de género, y doble, y va a seguir igual. Marcela, ¿con qué irías cerrando esta mesa de análisis? Pues ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que hay que hacer todavía? ¿Hay expectativa? Independientemente del papel y del rol que tendríamos que ser los medios de comunicación, los empresarios, la sociedad, yo creo que hay que seguir presionando al gobierno, porque el gobierno es finalmente quien debe de lograr y que tiene el aparato y los instrumentos y las herramientas para reforzar las leyes, para fortalecer el aparato de justicia, porque de nada sirve tener un nuevo sistema penal acusatorio si tú cada vez que estás viendo un feminicidio, el medio de comunicación saca unas imágenes o hace una narrativa, lo que sea, y sale que ya hay una violación al debido proceso, lo que va a significar que los presuntos responsables van a salir libres, claro. Y entonces quien se queda con todo el dolor, la familia, y yo creo que empieza el estigma de la familia, no tan solo el dolor que llevan, sino también el estigma social de decir tu hija o tu tía o tu hermana. Yo creo que deberíamos de presionar al gobierno, presionar a los legisladores, a los congresos locales. ¿Qué tiene que decir el gobernador acerca de la muy desafortunada y lamentable declaración de esta mujer? Y el partido Morena, ¿no? Que es en realidad. Morena, que tiene algo que tiene que decir Morena, que pues tiene en sus filas feministas y hombres, perdón, porque no tan solo es un tema de mujeres. Exacto. Yo conozco legisladores, hombres, que también están a favor de la defensa del derecho de las mujeres. Yo creo que también es un tema de nuestra responsabilidad como medios de comunicación de presionar a la autoridad y a los gobiernos. Mariana Berlanga, investigadora y profesora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ¿con qué cerrarías esta mesa? Bueno, yo coincido totalmente con esa presión, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que como sociedad tenemos que transformarnos. O sea, que el problema está, me atrevería a decir, en todos y todas nosotros. Es increíble cómo las reacciones al interior de la escuela, del grupo de amigos, de la familia, de las familias incluso, ¿no? Esta cosa de este sentimiento de vergüenza, ¿no? Cuando acontece algún suceso de estos, o sea, no necesariamente llegar al feminicidio, pero alguna violación, alguna agresión de este tipo, es criminalizar a las mujeres, ¿no? O sea, el decir que somos, ¿no? Que como nos ponemos a hablar de feminicidio, ese es un indicador también de cómo estamos como sociedad, o sea, a pesar de lo que estamos viviendo, a pesar de estas cifras que, ¿no? Ni me lo puedo imaginar, o sea, 9 mujeres al día, seguimos pensando que no es un problema, ¿no? Y que no es un problema de salud pública, ¿no? Y bueno, y lo mismo va para el nuevo gobierno, o sea, bueno, si realmente quiere hacer la diferencia, bueno, yo no sé en qué temas está pensando, ¿no?
pero por lo que he Créeme que en visto, muchos. ni el feminicidio, ni la desaparición. O sea, la gente quiere caminar tranquila por Claro. la calle, ¿no? Pues agradezco mucho esta oportunidad de platicar con ustedes y de abordar con tanta seriedad y con claridad un tema delicado que con frecuencia quisiéramos no ver o quisiéramos no tratar Sí, o no quisiéramos hablar de ello. dejar Sí, a un sí, lado, así es. exactamente. Pero justamente de lo que se trata en estos medios de comunicación y en estos cambios que esperamos en México es lo de Así es. airear y difundir lo que sucede con la claridad y con la calidad que ustedes lo han hecho. Marcela, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Julio. Gracias, Placer Mariana. estar en esta mesa. Muchas gracias, Julio. Gracias, Frida.